Bienvenidos a Geopolítica, soy Francisco Tudela. El día de hoy vamos a tratar un tema que es crucial para el futuro del mundo, que es la resolución del conflicto armado entre los Estados Unidos, Israel e Irán. Se ha pactado una tregua de 2 semanas, la cual termina el 21 de abril. Si en esas 2 semanas no se tiene una negociación exitosa respecto a las exigencias norteamericanas y a las peticiones iraníes, se reanudará la guerra y esto implicará una gran crisis en la economía del mundo. De tal manera que hemos entrado a una fase crucial de este conflicto en el Medio Oriente que no deja de tener problemas, como veremos en unos instantes. Sin embargo, este conflicto armado en el Medio Oriente ha llevado a otra crisis, también una crisis profunda sobre la razón de ser de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza defensiva que une a los Estados Unidos y al Canadá con Europa y que fue firmada en 1947. Los Estados Unidos se quejan de que sus aliados de la OTAN no los han ayudado en el conflicto contra Irán. Hay razones para esto y el secretario general de la OTAN se ha reunido en la Casa Blanca durante 2 horas con el presidente Trump a discutir este problema. No es un problema que pone en peligro la existencia de la OTAN, pero sí pone en cuestión su razón de ser y su razón de existir. Volvemos en unos instantes para desarrollar estos 2 temas. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada se vuelven a una historia. Después de 38 días de conflicto armado entre Israel, los Estados Unidos e Irán, en el cual innumerables instalaciones e infraestructura de Irán fueron masivamente bombardeadas y las defensas contra los misiles iraníes fueron debilitándose en Israel, recibiendo a Israel lluvias de misiles y drones. Un momento en el cual los países del Golfo Pérsico, donde los Estados Unidos tienen bases o aliados, también fueron objeto de ataques por parte de Irán, de sus misiles y de sus drones, así como el paso de los navíos a través del estrecho de Hormuz, que se vio completamente interrumpido por el conflicto. Después de un ultimátum norteamericano dado el 5 de abril, finalmente el 7 de abril se pactó una tregua entre los Estados Unidos e Irán. El cese de fuego se produjo media hora antes del ultimátum que el presidente Trump le había dado a Irán. Esto es, el ultimátum vencía el 7 de abril a las 8 de la noche, hora de Washington. Y Irán accedió a negociar y accedió a abrir el estrecho de Hormuz de manera limitada, como vamos a ver, media hora antes de que venza el plazo. Si no aceptaba negociar, Trump había tenido la poca feliz frase de que una civilización iba a desaparecer. Este término, a pesar de ser hiperbólico, de haberse realizado, tiene dentro del derecho internacional consecuencias penales. Uno no puede exterminar ni a una civilización ni a una creencia, porque la civilización o la creencia son grupos de personas que participan de eso.
y por lo tanto la frase poco feliz del presidente norteamericano naturalmente fue un factor que llevó a la negociación o a la aceptación de la negociación media hora antes del ultimátum norteamericano. Asimismo, el presidente norteamericano había prometido arrasar Irán al vencimiento del ultimátum en 4 horas. Esto es, destruir todas las instalaciones militares y toda la infraestructura de Irán en 4 horas. La tregua se logró gracias a la mediación del Pakistán con los buenos oficios de Qatar, de Egipto, de China, importantísima, y de Turquía, también una potencia islámica que está dentro de la OTAN. De tal manera que no fue simplemente una cesión frente a los Estados Unidos, puesto que la Guardia Revolucionaria iraní estaba decidida a continuar el conflicto hasta sus últimas consecuencias. Es la mediación y los buenos oficios de estos países los que lograron resolver esa pequeña crisis que era pasar de la guerra a una promesa de negociaciones para beneficio, en el fondo, de todo el mundo. Se aceptó negociar además una propuesta iraní de 10 puntos. Naturalmente, una cosa es la propuesta que se hace al inicio de unas negociaciones y otra cosa muy diferente es lo que queda al término de las negociaciones como acuerdo, si es que se llega a un acuerdo. Los 10 puntos planteados por Irán son puntos absolutos que naturalmente no pueden ser otorgados a cambio de nada. El primer punto es una garantía de no agresión de los Estados Unidos de América para Irán. O sea, que Irán no sea agredido por nadie y esto garantizado por los Estados Unidos. El segundo punto es que Irán tenga el control del estrecho de Hormuz, cosa que va contra el derecho internacional, contra la costumbre internacional y contra la Convención de Derecho del Mar de la ONU. Esto es, el libre tránsito por los estrechos es un derecho universal. El tercer punto es continuar con su programa de enriquecimiento de uranio, que es justamente la razón por la cual Israel y los Estados Unidos han ido a la guerra contra Irán. El cuarto punto es que los Estados Unidos levanten las sanciones que ha impuesto a Irán. El quinto punto es que otras entidades y países también levanten las sanciones. Y los otros puntos son la derogación de todas las resoluciones contra Irán dadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, la derogación de las resoluciones de la Organización Internacional de Energía Atómica contra Irán y el pago de reparaciones de guerra a Irán para la reconstrucción de su infraestructura, así como la retirada militar de los Estados Unidos y el fin de las hostilidades. Como resulta obvio de la lectura de estas condiciones, esta es una tesis maximalista. Los iraníes han puesto la valla muy alta y vamos a ver qué resulta en el curso de estas 2 semanas de negociaciones. Las negociaciones van a comenzar el sábado 11 de abril en Islamabad, en el Pakistán, pero ya están empañadas por un gran malentendido. Resulta que Irán y el mediador Pakistán entendieron que la tregua incluía las hostilidades en el Líbano. Como se sabe, Israel está llevando a cabo una ofensiva militar en el Líbano contra Hezbollah. Y Irán y el Pakistán presuponieron que la tregua también incluía ese escenario. Sin embargo, Israel continuó atacando Beirut y el sur del Líbano y esto naturalmente produjo la protesta de Irán. El vicepresidente norteamericano J.D. Vance tuvo que salir a hacer una aclaración y decir que las operaciones en el Líbano estaban excluidas de la tregua. La Guardia
Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con ataques a Israel, de los cuales el gobierno de Tel Aviv se arrepentiría. El Pakistán e Irán sostienen que el Líbano fue incluido. Es difícil que el mediador se equivoque. Israel y los Estados Unidos dicen que el Líbano no fue incluido. De ahí la aclaración del vicepresidente norteamericano. Pero la realidad es que Israel lo que busca es tener mano libre contra las milicias de Hezbollah, esta organización terrorista islámica que está afiliada a Irán y que es un proxy de Irán. El miércoles 8 de abril, 24 horas después de la guerra, Israel realizó los bombardeos más duros y comprensivos de toda la guerra contra el sur del Líbano y sectores de la ciudad de Beirut en el Líbano. Murió Naim Kassem, un importante cuadro de Hezbollah. La Guardia Revolucionaria iraní amenazó el 9 de abril con una respuesta contra Israel y hubo durante unas horas un cierre temporal del estrecho de Hormuz. A todo esto los iraníes están cobrando peaje. Esto es, para cruzar el estrecho de Hormuz, los petroleros tienen que pagar $1 por barril de petróleo que transportan. Estamos hablando de miles o de millones de dólares en peaje. Los buques contenedores tienen que pagar $2 millones cada uno para atravesar el estrecho de Hormuz. Los buques que están vacíos pueden pasar gratis y los buques norteamericanos e israelíes están prohibidos de cruzar el estrecho de Hormuz hasta que no se llegue a algún tipo de conclusión en las negociaciones. El pago también es una peculiaridad en este caso. Irán acepta el pago en criptomonedas o en yuanes, no en dólares o en euros, lo que muestra un gesto político clarísimo por parte de Irán respecto a estos peajes. Solo 15 buques pueden atravesar el estrecho de Hormuz por día, de tal manera que a pesar de que está abierto, está severamente restringido, porque hay que tomar en cuenta que además de estos peajes, pues esos buques tienen o primas de seguro elevadísimas o no las tienen, además de los costos de fletarlos. De tal manera que estos peajes constituyen una amenaza no militar permanente sobre el estrecho de Hormuz, puesto que el derecho internacional permite libre tránsito a través de los estrechos en todas partes del mundo. Volvemos con el siguiente tema en unos instantes, la crisis de la OTAN. La OTAN se encuentra en una crisis histórica. Es la crisis más profunda desde su fundación en 1949. En 1949 se creó el Tratado del Atlántico Norte para crear un sistema de seguridad colectiva. Un sistema de seguridad colectiva es una alianza militar ante un ataque externo. Dice el tratado, ante el ataque de una potencia externa. En 1949 y a lo largo de toda la Guerra Fría quedaba clarísimo para norteamericanos y europeos que esa potencia externa era una y solo una, esto es la Unión Soviética, tal vez con la ayuda de sus satélites europeos. Terminada la Guerra Fría, en 1989, en una reunión en Malta, en un crucero, el presidente Bush padre y el presidente Gorbachev de Rusia acordaron verbalmente con testigos
que la OTAN no se extendería hacia el este para crear una zona neutral entre la OTAN y la todavía existente Unión Soviética en plena perestroika. El hecho es que cuando llegó la administración Clinton, desconoció este acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética cayó en diciembre del 91, renació Rusia y los países de Europa Central fueron incorporándose todos uno a uno a la OTAN porque estaban deseosos, después de librarse de esta teoría de la soberanía limitada del Pacto de Varsovia soviético, tenían el deseo de estar protegidos por Occidente dentro de la Alianza de Seguridad Colectiva que era la OTAN. Naturalmente, cuando el tema llegó a Ucrania, pues empezó la guerra con Rusia, que se vive desde hace 4 años. Esta crisis actual, que empezó el 2025 con el tema de Groenlandia, naturalmente es el primer gran desacuerdo entre Europa y los Estados Unidos y también dentro de la OTAN, puesto que Dinamarca es el Estado soberano sobre Groenlandia. El presidente Trump ha querido comprar Groenlandia, propuesta que ha sido rechazada por Dinamarca, y lo que busca ahora con insistencia es tal vez un proceso de autodeterminación en Groenlandia para que los groenlandeses acepten anexarse a los Estados Unidos de América. Hasta ahora no han tenido éxito, pero estos esfuerzos norteamericanos han creado desconfianza en los miembros de la OTAN europeos por la forma en la cual han sido hechos. Luego ha venido la guerra de Irán, que es una guerra de Israel y los Estados Unidos contra Irán por el programa nuclear iraní y el programa misilístico iraní. Esta guerra ha transcurrido en febrero del 2026 hasta el 7 de marzo de este año. Y entonces las operaciones militares de Irán e Israel no fueron acompañadas por los miembros de la OTAN cuando se les solicitó apoyo para escoltar buques en el estrecho de Hormuz o para abrir el estrecho de Hormuz. La negativa de los europeos fue unánime. Esto es, los aliados no querían participar en la guerra de Irán. Y entonces el presidente Trump los calificó de tigre de papel, cosa que vuelve al tema de las formas empleadas por el presidente norteamericano. Y los Estados Unidos procedieron a replegar sus tropas de los países que ellos consideraban poco colaboradores con los Estados Unidos en la guerra de Irán, concretamente retirar tropas, no todas, de Alemania y de España. Estas tropas, para mantener la figura de que el enemigo es Rusia, fueron redirigidas a Polonia y Lituania. Además, un factor adicional de la crisis de la OTAN es el documento de enero de este año de Estrategia de Defensa Nacional dado por el Pentágono. Este documento no excluye a Europa como prioridad de los Estados Unidos, pero da primacía al hemisferio occidental, esto es, a las Américas, y en segundo lugar a la disuasión de China en el Pacífico. Y entonces, naturalmente, los europeos sienten que al haberse ampliado el espacio geoestratégico en el cual los Estados Unidos van a actuar en el mundo, ellos quedan en una posición, digamos, o más débil o compartida con otros espacios estratégicos en el mundo. Y esto ha generado a su vez más desconfianza respecto a la continuidad
de la organización. El hecho es que la reacción europea en la práctica ha sido un incremento promedio en todos los países de la Unión Europea del gasto militar. Esto es, han aumentado en 20% los gastos de defensa, y este aumento en 20% en relación a sus presupuestos anteriores se da en un contexto de crisis económica, puesto que los costos de la energía, de los fertilizantes, han subido y han afectado los mercados internacionales. La OTAN no va a desaparecer, se va a mantener porque existe un sistema, una estructura de dependencia mutua en los campos de inteligencia, de disuasión nuclear y de comando y control de las fuerzas armadas. Sin embargo, el liderazgo de los Estados Unidos se ha vuelto agresivo para los países europeos. Es por eso que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el 8 de abril, viajó a los Estados Unidos y estuvo reunido con el presidente Trump 2 horas en la Casa Blanca. El presidente Trump, al término de la entrevista, dijo: la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitamos y no estará ahí cuando la necesitemos, que es una frase muy dura. Y habló vagamente de la posibilidad de retirarse de la OTAN, o por lo menos de los países poco útiles durante el conflicto de Irán. Esto es, excluir a algunos países en la práctica de la colaboración militar norteamericana dentro de la OTAN. Rutte, por su parte, trató de tranquilizar el asunto diciendo que la mayoría de los países aliados habían mantenido sus compromisos de apoyo logístico y de uso de bases, si bien no habían querido entrar al conflicto. Trump volvió también sobre el tema de Groenlandia, al cual calificó de pedazo de hielo mal administrado. Y naturalmente se discutió también el tema de fondo, que es el libre tránsito por el estrecho de Hormuz. Rutte ha asegurado a las capitales de los aliados europeos que este tema va a ser solucionado en cuestión de días, pero eso depende de las negociaciones que se inician en Islamabad. Volvemos en un instante con las conclusiones. La tregua acordada entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán fue un alivio, sobre todo para las poblaciones del Medio Oriente y para los mercados internacionales, que siguen en vilo esperando una resolución del conflicto. La omisión del Líbano de la tregua evidentemente no pudo ser casual. Este equívoco permite al Estado de Israel continuar atacando a la organización terrorista Hezbollah en el Líbano. Pero sin embargo también muestra que Israel tiene un liderazgo importante en su alianza con los Estados Unidos de América y que los Estados Unidos de América naturalmente tienen que darle la prerrogativa a Israel de continuar la guerra en el Líbano contra la voluntad de Irán. El hecho es que cuando se pactó la tregua, este tema se dio por hecho, no fue explícitamente tratado. Por eso es que el gobierno de Pakistán entiende que el Líbano sí estaba incluido en la guerra. Como se sabe, todo acuerdo en derecho internacional tiene que ser expreso, no hay acuerdos tácitos, y ese acuerdo expreso, por desgracia, no existió. En cuanto a la OTAN, que se le pidió que interviniese en el conflicto de Irán, pues no es una potencia
extranjera en los términos de 1949. La OTAN fue creada específicamente para enfrentar la amenaza del comunismo internacional encarnado por la Unión Soviética, el líder de los países comunistas del mundo. Es un sistema de seguridad colectiva, como se llama a estos tratados defensivos, que se vuelven operativos cuando hay un ataque. Esto es, son defensivos, no son ofensivos. Cuando sus miembros son atacados, estos van a la guerra. Eso es el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que es el Tratado de la OTAN. La acción de Israel y los Estados Unidos contra Irán fue ofensiva. Se puede decir que fue defensiva en la medida de que Israel ha sido varias veces atacado por Irán con sus misiles. Pero lamentablemente Israel no forma parte de la OTAN y por lo tanto el artículo 5 no puede activarse. Y en ese sentido los europeos tienen razón de no haber participado en un conflicto en el cual no estaban obligados a participar de acuerdo a los términos del tratado. Sin embargo, tampoco puede ponerse de lado el tema de la seguridad internacional, independientemente de cualquier tratado, si es que se cierra el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico y si se cierra el Bab el-Mandeb, el estrecho que es la entrada al Mar Rojo, cosa que produciría una crisis económica de gran envergadura en el mundo, como el embargo petrolero árabe en 1973-74. De tal manera que todo pende de un hilo, del resultado de las negociaciones en el Pakistán entre Irán y los Estados Unidos, cuyo plazo final y definitivo es el 21 de abril. El presidente Trump ha declarado que si el 21 de abril no hay un acuerdo, se reanudan las operaciones militares en una magnitud mucho más grande que la que ha venido ocurriendo hasta ahora. De tal manera que estamos en un compás de espera. Con estas conclusiones nos despedimos de ustedes hasta una nueva edición de Geopolítica.